a las personas que me invitan, que me hacen el honor de invitarme a participar en esta Semana de Unidad. ¿Tiene azúcar? Te pido uno sin azúcar, por favor. Gracias. Con motivo de esta fiesta espiritual, 23 años se me hacen pocos del Grupo Oriente, yo pensaba que eran 24, pero bueno, por ahí andan las cosas. Me da mucho gusto estar aquí en este grupo. Yo conocí el Grupo Oriente cuando estaban en otro local, lo acababan de abrir prácticamente, y después ya no supe qué pasó con la agrupación. Empezaron a trabajar muy independientemente, y me da mucho gusto saber que han evolucionado hasta alcanzar su aniversario número 23. Muchas felicidades de antemano. Y respecto al tema que ustedes me regalan para compartir el día de hoy, de la inteligencia emocional en el proceso de recuperación, lo que yo puedo decir es que después de más de 30 años que tengo en el área de las adicciones, aclaro como adicto, y ya después haciendo algunos trabajos especiales y algunos trabajos profesionales, no he conocido, o más bien he conocido a un número contado de alcohólicos y de drogadictos que puedan considerarse personas no inteligentes. La mayoría son muy inteligentes. Me incluyo en el grupo, somos inteligentes de manera racional, de hecho hasta el extremo de que llegamos a racionalizar nuestros defectos de carácter. Dice Bill W. que el alcohólico, y por extensión el enfermo emocional, eso no lo dice Bill, pero lo digo yo, porque sí somos como copias al carbón. Yo oigo que se presentan a veces dando un currículum impresionante de trastornos de la personalidad y del estado de ánimo, ¿no? Soy alcohólico, drogadicto, depresivo, comedor compulsivo, sexoadicto y no sé cuántas cosas más. Y yo digo, pues si ya dijiste que eres neurótico, ya dijiste todo. Eres pendejo para vivir y para manejar tus emociones, ¿no? O sea, no necesitas un currículum tan extenso. Pero bueno, con esto de que en Cuarto Paso nos reunimos una fauna muy variada, pues a veces sí es necesario especificar el trastorno. Sin embargo, toco esto porque si bien es cierto que la mayoría de los enfermos emocionales que no traen algún otro trastorno de comorbilidad, como se le llama, o sea, no traen algún otro trastorno del estado de ánimo, de la personalidad asociado a la adicción, somos personas inteligentes, razonamos bien, tenemos un déficit en el sentido común, y sí hay un componente de enfermedad mental en las adicciones. Sino cómo podemos explicarnos el hecho de que sepas que una sustancia está acabando contigo, la sigas consumiendo, esté destruyendo tu vida y te aferres a ella. Sí hay un problema de tipo mental, pero no es retraso mental, no es esquizofrenia, esa viene después cuando abusamos de las sustancias tóxicas. Hay un problema también de razonamiento lógico con las personas que son adictas a las relaciones destructivas, no con una sustancia, porque podemos tener relaciones destructivas con cosas, sustancias, personas o ideas, pero hay gente que tiene su relación destructiva con otra persona, la famosa codependencia. Se aferran a una persona que las lastima, a una persona que les hace, entre comillas, la vida imposible, y ahí están. Solo un problema de tipo mental combinado con la parte emocional del individuo explica cómo es posible que estés en una relación donde prácticamente no te quieren, donde te maltratan, donde se llevan a cabo algunas acciones que una persona, entre comillas, normal no toleraría. Sí, hay un componente, hay un problema de tipo mental, pero esto no indica que la persona no sea lista. Al contrario, creo que es un déficit que precisamente trae como más bien nos revela la consecuencia de una falta de madurez en el aspecto emocional y en un área tan importante como es la autoestima, que va de la mano de la inteligencia emocional. Donde sí veo yo que el enfermo emocional tiene un déficit en alto grado de inteligencia es en la parte emocional.
Emocionalmente, el alcohólico típico y muchos de los adictos tienen un problema de manejo de sus emociones. De hecho, son endebles y ante algunas emociones tienen un escaso control de impulsos. Esto hace que la vida se complique sobremanera. De hecho, el día de hoy, las empresas que se dedican a reclutar gente, inclusive los famosos headhunters, que son los que andan sobre esos cerebros que son deseables para muchas compañías, el día de hoy no están tomando en cuenta tanto el coeficiente intelectual, que en inglés es el IQ. Algunos que tienen sus años, como yo, recordarán que había un programa que se llamaba el Doctor IQ, y que en inglés es coeficiente intelectual. Existe una escala métrica, y se dice que quien anda en un 130 de IQ es una persona ya por encima del promedio, ¿eh? El presidente Clinton, por ejemplo, andaba sobre 150 puntos, era casi un genio. De hecho, el presidente Clinton tenía más IQ que los dos presidentes Bush juntos. Papá e hijo no le igualaban el coeficiente intelectual. ¿Cuál era el problema del presidente Clinton? Que no tenía control sobre su bragueta. Sí, no me admiro, yo hace mucho que dejé de criticar los defectos de otras personas, porque releyendo la literatura una vez más me encontré con que nadie se ha recuperado hablando mal de los defectos de otras personas. Si acaso cuando trabajas los tuyos, sobre todo con honestidad, porque yo encuentro que esta tabla, la tribuna, a la que muchos le llaman la tablita salvadora, también muchas veces es una especie de monumento o de tributo al ego. Y me ha tocado por algunas circunstancias estar en esas maratónicas, donde a veces llego ya para participar, que me invitan, y oigo que participan 2 o 3, pero cada uno de los que bajan es superado por el que viene detrás, hablando de lo malos que son. Y cuando yo caí en esa tentación, me decía mi maestro de meditación: tranquilo, Roberto, no eres el anticristo, no te hagas ilusiones, eso también es ego. Claro, si no puedes ser el más brillante de las personas, pues vas a ser el peor de las personas, y ese también es protagonismo. Y la verdad es que creo que cada quien a su capacidad. Pero mencionando el caso del presidente Clinton, porque era muy delicada la situación, es un señor que tenía el poder para apretar el botón, ¿no?, de las ojivas nucleares. Estamos hablando que del arsenal nuclear que se calcula que tienen todas las potencias que manejan ese tipo de armamento, existe un potencial para destruir 1000 veces el planeta Tierra. Imagínense ustedes el poder destructivo. Con el material nuclear que hay, podríamos destruir 1000 veces un planeta del tamaño de la Tierra. Bueno, más bien 1000 planetas del tamaño de la Tierra. Pero resulta que quienes tienen ese poder no tienen mucho control sobre sus emociones. Resulta que personas comunes y corrientes, entre comillas, con mucha frecuencia no tienen control y poder sobre sus emociones. Hoy sabemos que el cerebro se divide en 2 grandes hemisferios. El nombre científico es izquierdo y derecho. Así es el nombre científico, ¿eh? Sí, porque se ve que se quebraron la cabeza estos cabrones. ¿Cómo le ponemos a los hemisferios? Pues al que esté de este lado ponle izquierdo y al otro derecho, ¿no? Se han de haber pasado meses en la polémica de cómo le llamaban a los hemisferios, pero bueno, así se llaman. Sí, es que poniéndoles nombres tan raros a las áreas del cerebro, se me hace muy simple izquierdo y derecho, ¿no? Pero bueno, cuando digo el izquierdo es mi izquierda, ¿eh? Sí, porque en una ocasión daba clases a un grupo de psicólogos y me decían, cuando les hablaba del hemisferio derecho, me dice una alumna, dice, ¿pero es su derecha o la mía? No, la tuya, ¿no? Tu mano derecha, tu mano izquierda. Bueno, hoy se sabe que tenemos dos hemisferios cerebrales, que el izquierdo en la mayoría de las personas es el racional y el derecho es el emocional. Cada uno de los hemisferios tiene funciones específicas. Por ejemplo, el hemisferio derecho de mi cerebro es el que me permite reconocer el rostro de una persona, aunque no me acuerde de su nombre. Y a veces llego y digo, yo conozco a esta persona, la he visto en algún lugar, pero no me acuerdo dónde, no me acuerdo en qué grupo la vi o dónde nos conocimos.
o en qué congal, ¿no? Porque puede que te vaya algunas memorias, ¿sí? O en qué hotel nos encontramos quizás alguna vez. No, de vacaciones, por supuesto, ¿no? ¿Qué pasa con el hemisferio izquierdo? El hemisferio izquierdo es lógico-racional, es lineal, es la puerta de entrada al intelecto y es una maravilla porque nos permite razonar muy bien. Sin embargo, hay cosas que es imposible razonar y que siguiendo una secuencia lógico-matemática no nos podrían explicar muchos de los fenómenos que hemos vivido las personas que estamos dentro de una corriente de recuperación que es todo un fenómeno social, como es el movimiento cuarto y quinto paso. Llámese como se llame la corriente a la que pertenezcan, porque ahora pues hay algunas organizaciones que reciben diferentes nombres, pero todos los que trabajamos bajo el esquema de cuarto y quinto paso formamos una comunidad, aunque todavía no lo sepamos, ¿sí? Formamos una gran comunidad, porque la gente que no conoce a los cuartomarcianos piensa que todos somos hijos de un mismo papá y que todos estamos perfectamente alineados y bien organizados. Que se queden con esa idea, no tiene caso frustrarlos, ¿verdad? Pero, ¿qué sucede cuando alguien hace su trabajo de análisis de la personalidad y catarsis, segundo concepto básico del programa de los 12 pasos para la recuperación, que nos permite tener una percepción directa y no dual de la vida espiritual? ¿Qué quiero decir con esto? Creo que a la gran mayoría de las personas se nos empezó a hablar de espiritualidad, de religión o de creencias espirituales cuando no teníamos la capacidad suficiente para discernir si era correcto o no lo que nos estaban diciendo, o si éramos capaces de creer en ello o no. Por lo tanto, creo que la gran mayoría de nosotros tuvimos acceso a la vida espiritual de manera indirecta. Alguien nos dijo quién era Dios, cuál era el plan de Dios, qué hacía Dios, etcétera. O a lo mejor alguien nos dijo Dios no existe, y eso también forma parte de la vida espiritual. Y Dios comprende, además. Sin embargo, he escuchado muchos testimonios, sin exagerar, no sé, diría yo miles de testimonios, unos 2000 testimonios o más, en el tiempo que tengo trabajando dentro de cuarto y quinto paso, y muchas personas hablan de haber vivido una experiencia espiritual, pero no lo pueden explicar de manera lógica, racional. Lo explican con sus propias palabras y ese trabajo es labor del hemisferio derecho de nuestro cerebro. Ahora, es probable que aquí haya personas que escriban con la mano izquierda. ¿Quiénes escriben con la mano izquierda? Ok, Itzel. Bueno, en tu caso, Itzel, la lateralidad está invertida. Tu hemisferio derecho es el racional y el izquierdo es el emotivo, el emotivo, ¿no? Sobre todo. ¿Cuál es la cuestión aquí? Que hoy sabemos que el hemisferio derecho, gracias, preponderantemente está asociado con una parte que tiene que ver con las emociones que experimenta el ser humano. A esa parte del cerebro se le llama zona límbica, la zona límbica o la zona emotiva. Y el hemisferio derecho es el que regula algunas partes del cerebro que tienen que ver con las emociones, como es la glándula cerebral, así se le llama también. La glándula cerebral tiene que ver con el tálamo, con el hipotálamo, que controlan las emociones, los afectos, los sentimientos. Tiene conexión directa con el óvulo frontal, que es la parte donde dicen que habita Dios. Y es la que más dañan las drogas, por cierto. Sobre todo las drogas inhaladas, las drogas esnifadas, pegan directamente en el óvulo frontal. El óvulo frontal, haga de cuenta, su cerebro es la parte de adelante, de un tercio hacia adelante, ahí por donde te salen los cuernos más o menos, sí, por aquí, esta parte de aquí, ¿sí? Esa parte, ahí es donde se lleva a cabo la toma de decisiones, donde se toman las decisiones juiciosas, y cuando consumimos alguna sustancia psicoactiva o cuando estamos bajo el influjo de algunas emociones muy fuertes a las cuales nos volvemos adictos, porque hay gente que es adicta a las emociones, esa área se ve afectada y nuestro razonamiento lógico y emotivo no pasa por el filtro que coordina ese tipo de funciones. Por lo tanto, el adicto no decide, solo
reacciona. Por eso es tan difícil que una persona pueda dejar las sustancias psicoactivas a partir de que su cerebro, su estructura cerebral, la arquitectura del cerebro ha cambiado por el consumo de sustancias. Es entendible. Yo que fui alcohólico como consumidor dominante, llegué a probar la marihuana, llegué a consumir algunos psicotrópicos que en los años 70 eran los famosos Pasidrin, que vienen siendo el equivalente hoy del clonazepam, el diazepam, lo que son las benzodiazepinas, pero no era lo mío era el alcohol. Yo con alcohol bailaba, cantaba, me iluminaba, sabía de todo. Después de la tercera copa te hablaba de cualquier tema, aunque no supiera nada. Ya después de una hora ya estaba yo diciendo pendejada y media, ¿no? Pero estaba convencido yo que tenía una plática muy sustanciosa, muy profunda. El cuarto, ¿para qué les cuento? Me daba galanura, ¿no? Yo creía que todas querían conmigo. Entonces, pues ahí empezaban los problemas. El primero me desinhibía y el segundo pues me daba bienestar, y sobre todo hasta me desinhibía yo al grado de bailar, ¿no? Porque aprendí a bailar por necesidad, para que no me ganaran a las chavas en las fiestas, pero no era lo mío, tampoco no era algo dominante. Sin embargo, cuando un alcohólico, como lo era yo en la actividad, bebe, el alcohol entra por la cavidad bucal, se va por el esófago, llega al estómago, pasa por el filtro por excelencia de nuestro organismo, que es el hígado, que depura y retiene gran cantidad de tóxicos, y eventualmente pues es cuando entra la sangre y llega al cerebro y nos intoxica. Pero ¿qué sucede con la droga esnifada, la cocaína? Inhalas y llega directo al cerebro, al lóbulo frontal. Llega directo al lóbulo frontal el efecto, porque son drogas dopimanérgicas. ¿Qué quiere decir esto? Que producen grandes cantidades de la sustancia del placer que nuestro cerebro genera. La dopamina es la sustancia del placer. Combinada con la oxitocina se llama amor. Y combinada con el sexo es cuando el sexo con amor se vuelve sagrado. Sí, la parte espiritual. La parte espiritual. Sin embargo, si tú consumes, por ejemplo, inhalables, como son el activo, el cemento, el flexo famoso, el PVC, también está llegando directamente al lóbulo frontal. A la hora que tú inhalas, los tóxicos rebasan rápidamente una capa que hay ahí de sangre que ayuda a refrigerar el cerebro, se llama barrera hematoencefálica, y llega directo al cerebro en cuestión de segundos. Llega al cerebro y produce un subidón tremendo. Y luego la caída es dramática. Ahí se presenta el famoso síndrome de abstinencia, que es esa necesidad de otra dosis que tiene el adicto y que le lleva precisamente a hacer prácticamente cualquier cosa con tal de sufrir o de sentir otra vez el mismo efecto, darse un pasón tremendo. ¿Por qué comento esto? Porque durante mucho tiempo se pensó que el cerebro no sentía, y eso es mentira. Hay una parte del cerebro, la zona límbica, que controla nuestros afectos, nuestros sentimientos. ¿Y por qué es tan difícil educarnos emocionalmente? Porque hoy se sabe que las emociones y los sentimientos son 150 veces más rápidos en promedio que el pensamiento. Emoción y sentimiento 150 veces más rápidos que los pensamientos. Ahora me explico, y nos explicamos por qué. Muchos de los que somos padres de familia, hemos sido padres de familia, se nos dice que no debemos golpear a los hijos, y lo entendemos perfectamente. Pero ¿por qué cuando tu hijo hace algo que tú no quieres, a veces reaccionas con violencia? Y no solo física, sino también verbal. Y muchas criaturas, y si recuerdan su propio historial algunos de ustedes, se sienten más lastimados por la sarta de insultos que reciben y de descalificaciones cuando están siendo agredidos que por los mismos golpes. Hay un verdadero problema en el control emocional. Cuando yo llego a una agrupación, llego con un grado académico aceptable. La primera carrera que yo estudié fue la licenciatura en Derecho, y económicamente bien. Claro, llego después de haber vivido una bonita experiencia espiritual, 8 días de internamiento en la Clínica San Rafael, porque tenía yo alucinaciones. El consumo de sustancias me provocó alucinaciones. Alcohol combinado con marihuana y con psicotrópicos.
tenía un problema de percepción, descenso-percepción. Fue la locura. Fue un brote de locura temporal, afortunadamente. Bueno, de locura que era desconocida para mí, por lo tanto no la podía yo administrar. Sí, porque el otro tipo de locura, pues más o menos ahí la llevaba, ¿no? Ya casi 20 años de alcoholismo, pues no era cualquier cosa. Pero ¿qué sucede cuando yo llego a una agrupación? Me doy cuenta que racionalmente dominaba yo muchos aspectos, pero lo que no dominaba eran mis emociones. Y entonces los compañeros del grupo a donde yo llego me empiezan a educar a campanazos. Cuando yo levantaba la voz o interrumpía a alguien, tocaban la campana y decían, compañero, espera tu turno, por favor. En las juntas de trabajo, cuando yo quería rebatir algún punto, me tocaban la campana y me decían, tú también vas a opinar, pero espérate, todos tienen derecho. Y a puro campanazo como cencerro, con un cencerro me fueron educando, me fueron enseñando inteligencia emocional. Cuando había terapia que yo consideraba que era dirigida a mí, me decían, digiérela y mañana te subes a la tribuna. Me fueron enseñando tolerancia, a fuerza, porque no me daban tribuna. Decían, si te sientes agredido, no es el momento de subir a la tribuna. Analiza lo que te dijeron, si te sirve, tómalo, y si no, pues deséchalo. Y antes de devolver la terapia, pues pregúntate por qué o para qué lo quieres hacer. Hoy lo sé, en ese tiempo no lo sabía, por supuesto. Al neurótico, como ustedes comprenderán, se le va la mayor parte de su energía en la presentación, la defensa y la administración de su ego. Por ego hemos perdido muchísimas cosas. Y no es raro, porque el enfermo emocional con fuga en el alcohol, en las drogas o en lo que sea, tiene un problema de egocentrismo. Cuando analizamos los 12 síntomas de la borrachera seca que nos regala el doctor Elizondo, uno de los síntomas es el primero, si mal no recuerdo, es un egocentrismo recalcitrante. Y obviamente va aunado al infantilismo, que es una manifestación pueril, obviamente, del egocentrismo. Y nos habla del escorpión amargado, que es otra representación del ego. Me resiento cuando no hacen lo que yo quiero, cuando las cosas no resultan como yo deseo. Baja tolerancia a la frustración, me encabrono cuando me dicen que no, y como un niñote o una niñota, recojo mis canicas y ya no juego, ¿verdad? Yo veo esto, sucede en mi grupo, no sé si por acá, por este rumbo, yo vengo del Estado de México, que cuando a alguien no le dan el servicio, inmediatamente busca a otros 2 o 3 descalabrados y se van a abrir una nueva fuente de vida. Que dura abierta lo que les estoy platicando, porque evidentemente tiene que haber un buen nivel de compromiso. A mí me dicen, hay muchos grupos de cuarto y quinto paso, yo quisiera saber cuántos están cumpliendo 23 años, ¿no? De cuarto paso, porque hay uno que creo que tiene más, pero como 16 años dijeron que no eran de cuarto paso, y de repente les salió el amor por cuarto y quinto paso. Bueno, yo que viví con una mujer voluble 20 años, sé de qué se trata eso. Pero no creen que soy una víctima de las circunstancias, no. Yo tuve que preguntarme para qué escogí una mujer de esas características. Hoy sé que no les sabía yo pedir al jefe, ¿no? Yo le pedía tolerancia y pues me mandó una vieja loca para que pudiera yo trabajarla, ¿no? No sé cuántas veces tuve que reprimir el deseo de estrangularla, ¿no? De veras, maestra de tolerancia, maestra de tolerancia, ¿sí? Pero estábamos casados por la ingobernabilidad, no sé si a alguno le llegue el espejeo, porque ella quería que yo dejara de beber y yo quería que ella fuera sumisa. Y mejor declaramos un empate salomónico y dijimos, ya, ahí muere. Tú con tu locura, yo con la mía, pero lo que sí es que no podemos estar juntos. Hoy nos odiamos cordialmente. Bueno, yo no a ella, pero yo sé que ella a mí sí me odia cordialmente y la entiendo. La comprendo porque ha de ser terrible tenerme y después perderme. Ya por eso la comprendo. Esto que le puse es esplenda, no vayan a pensar que es Viagra en polvo. Si alguien quiere al final pase a verme. ¿Cuál es el problema con el enfermo emocional? Que evidentemente no ha madurado. Hubo una fractura a nivel psicoemocional. La lesión a nivel psicoemocional y o espiritual o energético se le llama trauma.
a diferencia de la parte física que recibe el nombre de traumatismo. Porque luego oigo compañeros que dicen estoy bien traumatizado y yo trato de verle los golpes por algún lado y no, yo sé que quiere decir traumado. El trauma es moral y generalmente es profundo, por eso dura tanto tiempo. Porque los traumas casi siempre se instalan en nosotros en la infancia, que es una época de gran vulnerabilidad en nuestra vida. No tenemos defensa para tolerar las agresiones de personas neuróticas con autoridad en nuestra vida. Y me duele mucho decirlo, pero generalmente personas neuróticas son hijos de padres disfuncionales. Y si nos sirve de consuelo, padres perfectos no hay, pero padres funcionales sí, aun y cuando no hay todavía el compromiso. Se los digo porque yo trabajo también dando conferencias en el programa Escuelas de Calidad, en el estado de Hidalgo concretamente, y a veces me toca dar conferencias para padres de familia en escuelas. Fui a una secundaria, allá en Ajacuba, en el estado de Hidalgo, una matrícula de 1,000 alumnos de secundaria, lo que implica que debería haber por lo menos 1,000 padres en la conferencia, uno por alumno. Dije, si hay padres comprometidos, unos 1,300, 1,400. Llegué y había 30 padres. Créanme que a mí me tiene sin cuidado cuántos van porque me pagan lo mismo. Pero a nivel personal y a nivel espiritual, digo qué desperdicio. Porque además a muchos mentirosos ahí se les cae la careta. Es que antes no había escuelas para padres. Estoy de acuerdo, ahora sí hay y no vas. Te invitan a conferencias gratis y no vas. De hecho, conozco a muchos perezosos del programa que dicen, ¿para qué más si todo está en el programa? Todo nos lo dejó escrito Bill W. Perdón, hace 82 años que nació Alcohólicos Anónimos. Es como si yo les dijera, ¿para qué hablar de espiritualidad si ya Moisés nos dejó todo en piedras, cabrón? O sea, pues qué caso tiene, ¿no? O sea, mejor nos aprendemos esos mandamientos para hacer cuenta de cuántos violamos. No en la vida, sino esta semana, ¿no? La pereza, evidentemente, pues tiene una connotación de tipo espiritual, ¿no? Dicen que es un defecto de carácter o un pecado capital. La pereza es uno de ellos. Y en un camino de rutas espirituales, la pereza creo que no tendría cabida. Dice Bill W. Que es necesario ser diligentes en aquello que nos corresponde hacer. Pero bueno, volviendo al tema de los daños neurofisiológicos, estos tienen mucho que ver con el tipo de educación que recibimos en casa. John Bradshaw, que fue el autor de un libro que se vendió mucho en México y que yo recomiendo ampliamente, que se llama Volver a la Niñez, donde habla él es quien trabaja por primera vez de manera muy profunda la figura del niño interior. Él dice que existen hogares esquizofrenizantes, o sea, verdaderas fábricas de locos. Y que para que un niño sobreviva a un ambiente de locura, necesita perder un poquito la razón. Fíjense la gran paradoja. Para sobrevivir a la locura de personas que están empeñadas en hacerse daño entre ellas y tomar a los hijos como proyectiles para lastimar a la pareja, o tomarlos como rehenes, secuestrarlos para lastimar a la pareja, o agarrarlos de poste para lastimar a la pareja, ¿no? Decirle al niño, a la niña, eres un malvado, eres un golpeador, eres un abusivo. Eso lo sacaste de la familia de tu pinche padre. Allá todos son así. ¿Cuál es el objetivo? El objetivo es dañar a la pareja. ¿Cuál es el resultado? A la pareja puede que la lastimes, pero no al grado que lastimas a los pequeños. Y ahí es donde el niño empieza a perder un poquito la razón, desarrolla su neurosis, empieza a vivir en negación de muchos aspectos, por lo absurdo de la situación. El niño oye que los padres están peleando, entra corriendo y dice, ¿qué pasa? ¿Por qué discuten? Con una mirada de complicidad, él y ella, o él y él, porque ya también aquí en la Ciudad de México ya hay algunas variables, ¿no? Gracias al gobierno perredista. Y lo entiendo porque yo sé que los fetos no votan. Por eso ni se defiende la vida ni se defiende la infancia.
se defiende a los votantes. Y no es que sea antiperredista, en todas partes se cuecen habas, pero aquí sí me queda bien claro que puede haber una severa confusión en algunas criaturas que vivan en hogares de papá y papá o mamá y mamá, porque no reciben el reflejo adecuado de lo que significa ser hombre o ser mujer en nuestra sociedad. Simplemente puede ser una educación directiva y mal encauzada sobre todo. Es un punto de vista personal. Pero, ¿qué sucede cuando los papás están peleando? Entra el niño y dice, ¿por qué discuten? Y con la cara de inocencia que mejor le sale, dice, ¿quién? ¿Nosotros? No, hijo. ¿Verdad tú? Porque así se hablan, ¿no? ¿Sí? ¿Verdad tú que no estamos peleando? No, mi amor, ¿cómo crees? No, hijo, han de ser los vecinos. Ya ves que ahí hay un güey que es alcohólico y sí se pone loco, ¿no? Sí, bueno. El papá llega borracho, rebotando como gato envenenado, ya ven cómo llega, ¿no? Sí, babeando y le dice la niña, mira cómo viene mi papá. Y la mamá, que quiere tapar el sol con un dedo, le dice, ¿cómo viene? ¿Viene bien? No, míralo cómo camina, viene bien. Pero parece que viene borracho, que viene bien. ¿Quién sabe más? Cabrones. Ah, no, digo, cabrona. ¿Quién sabe más? La niña dice, pues mi mamá. Pero le están enseñando a dudar de su percepción. La están haciendo dudar de sus emociones y sus sentimientos. Porque llega el tío, el primo, el vecino o el borracho con el que toma papá y le dice a la pequeñita o el pequeñito, dale beso a fulanito de tal. Y el otro la carga o lo carga y los empieza a manosear. Y el niño no sabe qué está pasando, pero siente que algo malo está pasando. Y dice, a mí no me gusta darle besos a ese señor, a mí no me gusta que ese señor me toque. Y regañan al niño o a la niña. ¿Cómo crees que don fulano o hasta fulana de tal, porque también se da, te van a estar haciendo cosas? Están haciendo que el niño dude de su percepción, de lo que oye, que dude de lo que ve y que dude de lo que siente. Lo están castrando emocionalmente.